El frío de aquella mañana no solo mordía la piel, parecía decidido a probar quién aún creía en la bondad humana cuando todo lo demás fallaba. Bajo un cielo pálido de invierno, las calles despertaban con pasos apresurados, motores encendiéndose y miradas que evitaban detenerse demasiado en el dolor ajeno. Fue allí, en una acera cubierta de nieve reciente, donde dos destinos que no se buscaban se encontraron, y donde una promesa silenciosa comenzó a latir con fuerza. Si crees que la bondad todavía puede cambiar vidas, te invito ahora mismo a dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Padres Héroes Reales, porque las segundas oportunidades empiezan cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. Mateo Arriaga llevaba a su hija en brazos mientras avanzaba con cuidado, como si cada paso fuera una decisión que podía alterar el rumbo del día. Era un hombre de 30 y tantos años, con el cansancio acumulado de quien ha aprendido a ser padre y madre al mismo tiempo. Su abrigo oscuro estaba bien cerrado, pero aún así el frío parecía colarse por las costuras, recordándole que el invierno no perdonaba a nadie. A su lado, la pequeña Alma apretaba un viejo osito de peluche contra su pecho, observando el mundo con esa mezcla de curiosidad y prudencia que solo tienen los niños que han visto demasiado para su corta edad. Mateo había salido temprano, no por voluntad sino por necesidad, porque el trabajo no esperaba y la vida tampoco, y en ese trayecto cotidiano ocurrió algo que lo obligó a detenerse. Sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de un edificio, estaba una joven mujer con uniforme de enfermera. Su vestido azul claro contrastaba con la nieve, y sus piernas desnudas temblaban levemente. No parecía una mendiga ni alguien acostumbrada a la calle. Había en su postura una dignidad herida, como si la vida la hubiera empujado allí sin darle tiempo de reaccionar. Su nombre era Lucía Beltrán, aunque nadie lo sabía en ese momento, y su mirada se alzó cuando Mateo se detuvo frente a ella. No había súplica abierta en sus ojos, solo una vergüenza silenciosa mezclada con cansancio y una necesidad urgente de no ser invisible. Mateo no era un héroe de película ni un hombre perfecto. Era un padre que había aprendido a sobrevivir desde que la madre de Alma murió durante el parto, dejando un vacío imposible de llenar y una niña que se convirtió en su razón absoluta. Había noches en las que el miedo lo despertaba, preguntándose si estaba haciendo lo suficiente, si Alma sería feliz, si algún día entendería por qué su vida comenzó con una ausencia tan grande. Por eso, cuando vio a Lucía, algo en su interior se quebró y se reorganizó al mismo tiempo. No era solo compasión, era reconocimiento. Reconoció esa sensación de estar solo frente a un mundo que no espera. El gesto fue simple y, precisamente por eso, poderoso. Mateo se quitó la bufanda y la extendió hacia ella, mientras Alma observaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Lucía dudó un instante antes de aceptarla, como si el frío fuera preferible a la humillación de recibir ayuda. Pero finalmente la tomó, envolviéndose en la tela con manos temblorosas, y en ese acto algo comenzó a cambiar. No hubo palabras dramáticas ni promesas grandilocuentes, solo un intercambio de miradas donde ambos entendieron que aquel momento no era casual. Lucía había llegado a esa ciudad con sueños sencillos y un título de enfermera recién obtenido. Había trabajado turnos interminables en un hospital privado hasta que un recorte de personal la dejó sin empleo. Sin familia cercana y con ahorros que se evaporaron más rápido de lo que esperaba, terminó pasando una noche en la calle, convencida de que sería algo temporal. Sin embargo, el tiempo, cuando se mezcla con el miedo, puede volverse cruel. Esa mañana, sentada en la acera, sentía que su identidad se disolvía con cada persona que pasaba sin verla. Mateo fue el primero que se detuvo. La decisión que tomó después no fue racional ni planificada. Fue un impulso nacido del amor que sentía por su hija y de la certeza de que enseñar con el ejemplo era la única herencia real que podía dejarle. Ofreció llevar a Lucía a un café cercano para que entrara en calor. Ella aceptó, todavía incrédula, y caminaron juntos por la calle iluminada por un sol débil que anunciaba un día frío pero claro. Dentro del local, el vapor del café caliente y el murmullo de la gente crearon una burbuja de normalidad que hizo que Lucía sintiera, por primera vez en días, que aún pertenecía al mundo. A partir de ese encuentro, la vida comenzó a moverse de manera extraña y delicada, como si temiera romper algo frágil. Mateo ayudó a Lucía a encontrar un pequeño cuarto en renta temporal, usando parte de sus propios ahorros, aun cuando sabía que no le sobraba nada. No lo hizo por sentirse salvador, sino porque entendía que nadie debería enfrentar el frío solo. Lucía, por su parte, empezó a cuidar de Alma algunas tardes, devolviendo la ayuda con la única moneda que tenía, su tiempo y su ternura. Y fue allí, en esos momentos cotidianos de meriendas sencillas y risas tímidas, donde se sembró algo nuevo. Alma se encariñó con Lucía con una naturalidad que sorprendió a Mateo. La niña buscaba su mano, la imitaba cuando se peinaba y se dormía más tranquila cuando Lucía estaba cerca. Mateo observaba esas escenas con una mezcla de alegría y culpa, preguntándose si estaba permitiéndose desear algo que no tenía derecho a pedir.
Él no buscaba una madre para su hija, al menos eso se repetía, pero el corazón no siempre obedece a los límites que la mente impone. El desafío no tardó en llegar. Los rumores, las miradas y las preguntas veladas aparecieron cuando algunos vecinos comenzaron a notar la presencia constante de Lucía en la vida de Mateo. Él temía que todo se interpretara mal, que alguien pensara que se aprovechaba de una mujer vulnerable o que exponía a su hija a una situación incierta. Lucía, por su parte, luchaba con su propio orgullo y con el miedo de depender de alguien más después de haberlo perdido todo. Hubo noches en las que ambos dudaron, en silencio, preguntándose si no sería mejor tomar caminos separados antes de que el vínculo se volviera demasiado profundo. Pero el invierno avanzaba, y con él, la certeza de que algunas personas llegan para quedarse. Lucía consiguió trabajo nuevamente, esta vez en una clínica pública, gracias a una recomendación inesperada. Mateo celebró esa noticia como si fuera propia, sintiendo un alivio que no sabía que necesitaba. La independencia de Lucía no los alejó, al contrario, fortaleció el respeto mutuo. Ya no se trataba de rescatar a nadie, sino de caminar juntos. El día que todo se aclaró fue una mañana luminosa, con el sol reflejándose en la nieve y la ciudad respirando un poco más despacio. Mateo observó a Alma jugar en el parque, riendo mientras Lucía la empujaba suavemente en un columpio. En ese instante entendió que el hogar no es solo un lugar físico, sino la suma de personas que se cuidan entre sí. No necesitó grandes discursos para aceptar lo que su corazón ya sabía. Él necesitaba una madre para su hija, y Lucía necesitaba un hogar donde ser vista y valorada. La vida no se volvió perfecta ni fácil de repente. Hubo discusiones, miedos y recuerdos dolorosos que aprendieron a compartir. Pero también hubo cenas sencillas llenas de conversación, días de trabajo honesto y noches tranquilas donde el pasado dejaba de doler tanto. El frío seguía existiendo afuera, pero dentro de ese pequeño universo que construyeron, el calor era real. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes ese nudo en la garganta que aparece cuando recuerdas que aún hay esperanza, te pedimos que interactúes con este video, que lo compartas y que hagas saber que estas historias importan. Antes de terminar, deja un comentario contando qué parte de esta historia te conmovió más y por qué crees que la bondad puede cambiar destinos. Al final, cuando el invierno dio paso a días más largos y luminosos, Mateo entendió que aquel encuentro en la acera no fue un accidente. Fue una respuesta silenciosa a una necesidad compartida, una prueba de que incluso en el frío más intenso, el amor puede encontrar la forma de florecer. Y así, sin promesas exageradas ni finales irreales, nació una familia que se eligió no por obligación, sino por convicción, demostrando que a veces, el hogar empieza con un simple acto de humanidad.